Bienvenidos compañeros de clase y profesor Carlos Andrés Vergara. En esta oportunidad venimos a compartirles nuestro caso de estudio, el cual es la Federación de Rusia. Este caso de estudio va a ser presentado por Omar Benítez, Sebastián Pineda y quien les habla, Cristian Salcedo. Comencemos. En el primer punto vengo a hablarles de la estructura del Estado de la Federación de Rusia. Para comenzar a hablar de ello, debemos hablar de la forma de Estado, que de acuerdo a la Constitución Política del año 1993, la Federación de Rusia es una república federal presidencialista. ¿Qué quiere decir esto? Que según la Constitución, los poderes están divididos en tres: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. La Constitución fue aprobada por referéndum popular el día 12 de diciembre del año 1993 y entró en vigor el 25 de diciembre de ese mismo año. El sistema legal ruso tiene sus bases en el derecho civil. Voy a comenzar hablando del poder ejecutivo, el cual está conformado por el presidente, quien es el jefe de Estado según el artículo 80 constitucional, y es electo por los ciudadanos para un periodo de 6 años. Actualmente el presidente ruso es el señor Vladimir Putin desde el año 2012. Aquí debemos hacer un paréntesis, y es que el presidente Vladimir Putin ya lleva en el poder más de 2 décadas. Desde el año 2000 hasta el año 2008 estuvo en el poder en 2 periodos de 4 años. A partir de una reforma constitucional que se hizo en el año 2008, el presidente Vladimir Putin pudo volver a ser reelegido en el año 2012. La Constitución en el artículo 81 establece 3 requisitos para poder registrar una candidatura presidencial. El primero es tener la nacionalidad rusa, la segunda es ser mayor a 35 años y el tercero es tener una residencia permanente en Rusia por un periodo no menor a 10 años. El presidente no puede elegirse por más de 2 mandatos. Hace 2 semanas el presidente Vladimir Putin firmó una reforma presidencial en la cual le permite estar en el mandato durante 2 periodos más, o sea, hasta el año 2036. De acuerdo con el artículo 110 constitucional, el poder ejecutivo recae en el gobierno de la federación, el cual está conformado por el primer ministro, el viceprimer ministro y el resto de ministros federales. El primer ministro es designado por el presidente de Rusia y está sujeto a la aprobación de la Duma estatal, de la cual vamos a hablar en el poder legislativo. El poder legislativo está designado en el capítulo 5 de la Constitución de Rusia y más específicamente en el artículo 94, el cual reconoce al poder legislativo como un cuerpo bicameral formado por el Consejo de la Federación y la Duma estatal. El primero se compone de 2 representantes de cada sujeto federado del país, uno del cuerpo legislativo y otro del cuerpo ejecutivo. Además de 4 representantes adicionales, 2 de los cuales vienen de la República de Crimea y 2 de la ciudad de Sevastopol. Por otro lado, la Duma estatal está compuesta por 450 diputados, de los cuales aproximadamente el 75% son de un partido político, el cual tiene mucho afín con la ideología del gobierno. Este se llama Rusia Unida. El artículo 102 de la Constitución otorga facultades al Consejo de la Federación. Entre ellas está la aprobación del cambio de límites entre los sujetos federados del país, la aprobación de la instauración de la ley marcial o estado de emergencia, la aprobación del despliegue de fuerzas armadas rusas fuera del territorio nacional y iniciar el proceso de destitución del presidente. El artículo 103 constitucional adjunta las facultades que tiene la Duma estatal. Entre ellas está la aprobación de la designación del primer ministro, elegir al jefe del Banco Central y al jefe del Comisionado de Derechos Humanos. Ahora vamos a hablar del Poder Judicial. Este poder se rige por la Constitución y la Ley Federal sobre el Sistema Judicial de la Federación de Rusia desde el año 1996. Actualmente el poder se compone de la Corte Constitucional, la Suprema Corte, los Cortes Federales y
Los jueces de la Corte Constitucional y la Suprema Corte son elegidos por el Consejo de la Federación de la Asamblea Federal a propuesta del presidente de Rusia. Los jueces de las Cortes Federales son elegidos por el presidente del país. La Corte Constitucional en este caso se encarga de resolver casos sobre la constitucionalidad de normas de todos los niveles, mientras que la Suprema Corte actúa como corte de última instancia y ejerce control sobre el resto de las cortes. Aquí ya finalizamos el primer punto. Bueno, respecto al segundo punto, primeramente podemos observar la gráfica que representa el comportamiento del gasto público y los impuestos en base al porcentaje del PIB durante el periodo 2000-2019. Bueno, pues se puede observar un gasto público creciente a partir del año 2011, en donde anteriormente se registran variaciones importantes, específicamente en el pico más alto entre el periodo 2009-2010, que corresponde a una mayor participación fiscal en cuanto al gasto público. Este comportamiento se puede justificar como una respuesta ante la crisis de las hipotecas subprime correspondiente al periodo 2008-2009 por parte del gobierno central, que con ayuda de sus reservas logró establecer una regla fiscal de fuerte intervención estatal para poder frenar el decrecimiento económico. También es posible observar una recaudación impositiva sin muchas alteraciones y con rendimientos levemente decrecientes, lo cual indica que la financiación del sector público no se da en gran proporción por este tipo de recaudo, sino por la contribución del sector financiero y el sector privado de la economía real. Y se puede observar también la dinámica del déficit fiscal, que según la mezquita, bajo ciertas condiciones, puede llegar a servir como una palanca para el desarrollo. Respecto al marco legal y el sistema fiscal, también es posible evidenciar la aplicación y el cumplimiento de diversos tipos de recaudación gubernamental. Entre ellos están la imposición de impuestos a las compañías extranjeras basados en privilegiar las inversiones de capital extranjero con el fin de conceder a los inversores mayores beneficios. También están los impuestos federales como el impuesto a la renta y un IVA que corresponde al tipo de mercancía. También está una tasa de recaudación base del 20% que se establece en el Código Fiscal de Rusia y también varios impuestos al consumo de distintos bienes. Cabe aclarar que a partir del 2018 la Federación de Rusia empieza a adoptar una nueva regla fiscal según la cual todo ingreso generado por un precio de barril de petróleo Ural que exceda los $40, ingresará a un fondo especial de reserva en lugar de incrementar el gasto público. Esto lo hacen con el objetivo de estar prevenidos ante la inestabilidad de los precios internacionales del petróleo y para poder generar un fondo de ahorro para financiar la inversión en gastos sociales. Bueno, esta es la sección 3. Aquí veremos impuestos y gasto público. En el primer cuadro que vemos aquí sacado del Servicio Fiscal Federal de Rusia, vemos un sistema bastante simplificado. Pues ya como lo decía Giraldo, esto permite que haya menos evasión de impuestos y que sea más eficiente el sistema tributario. En este caso vemos este cuadro que he sacado de la página de Rusia, cómo se dividen en tres partes los impuestos, en los federales que están en impuestos directos, indirectos, los regionales y los municipales. Aquí entre los más importantes pues está el IVA, el impuesto sobre la renta a personas físicas, impuesto sobre los beneficios, impuesto a la extracción de minerales, impuesto al agua, tarifas para la explotación de la vida silvestre y para el uso de los recursos biológicos acuáticos. En los regionales está sobre la propiedad corporativa, sobre el impuesto al transporte, impuesto al juego, y los municipales sobre la tierra y la propiedad de las personas físicas. Primero, este sistema tributario es muy neutral porque maneja tarifas iguales para todos. O sea, si bien son porcentuales, no se mete como a este campo que ha sido muy utilizado, digamos, en América Latina, donde las tarifas y las políticas tributarias son muy compuestas, con muchas exclusiones, sí, como con muchos ítems. Aquí básicamente es lo mismo para todos, solo hacen pequeñas distinciones entre nacionales y residentes, pues ya que
en países como estos hay mucho migrante que si bien pues no es nacional, llega como, para ellos si dura más de 6 meses, se convierte en un residente en el país y tiene que tributar. La progresividad, en cuanto a la progresividad de estos impuestos, antes de llegar a hablar ¿de qué? De las tarifas como tales, que ya ahora las explicaré. La progresividad, básicamente, en cuanto a a la política tributaria, no está muy marcada, por decirlo así. Esto se ve más es en el gasto público, en donde se distribuyen los recursos, que aquí, como veremos más adelante, si existe y es evidente una redistribución social de los recursos. ¿Por qué es esto? Pues de la misma manera Giraldo lo exponía, porque el objetivo de la política tributaria no es el maximizar el grado de progresividad de la recaudación, sino que los recursos fiscales aumenten para financiar los gastos que pueden modificar esta distribución del ingreso. Entonces, en cuanto a la administración tributaria, cómo son dirigidos estos recursos, es importante que haya, Giraldo maneja 3 principios, Stiglitz maneja 5, pero básicamente cuando se conforman, eh, son los mismos. Giraldo maneja la equidad horizontal y vertical, que en Stiglitz uno la ve como justicia, la flexibilidad, eficiencia y simplicidad administrativa también. La agregan en Stiglitz y vemos una parte de bienestar social, tanto utilitarista como rausliana. En este caso, pues lo que cambia son como la estructura tributaria, tanto en el sentido de Pareto, que esta sería la versión utilitarista, en donde los individuos, la, la distribución de la política tributaria tiene que ser pues exactamente igual para todos los individuos y no debe, sí, no se debe salir de este ítem. Y la Rausliana pues simplemente elige la estructura tributaria eficiente en el sentido de Pareto, pero maximiza la utilidad de la persona que se encuentra en peor situación. Eh, Ahora pasando ya como a las tarifas como tal, aquí vemos que manejan un IVA del 0, 10 y 18%. El cero son como en bienes o transacciones financieras más que todo, o en servicios que, como vemos en los textos de apoyo, es como más difícil tener control sobre esto. 10 y 18% básicamente sobre absolutamente todos los bienes. O sea, aquí no se manejan mucho las exclusiones. Las rentas para personas naturales son grabadas al 13% y las exclusiones que existen son básicamente si se ganan menos de 120.000 rublos al año, lo cual estaría prácticamente en la línea de la pobreza, porque en dólares estaríamos hablando a 1.500 dólares más o menos actuales. Em, ¿Qué más? El impuesto al patrimonio es del 0,1 a 2%, dependiendo del valor catastral anual o del valor total del inventario, y impuestos sobre sociedades, o sea, sobre las empresas como tal, 20%. El 3% de esto se destina a presupuesto federal y el 17% se destina a regiones pertinentes. Aquí es importante cómo hacer la aclaración de la doble imposición, como digamos, de las sociedades extranjeras que llegan, pues también tienen como ese circuito para evitar que se tribute de doble vez, ¿no? Entonces ahí también hay unas pequeñas restricciones en el código penal ruso, sin embargo esa parte no está traducida, entonces pues em, quedó debiendo ahí porque pues estaba en ruso. Ahora sí, parte importante. Aquí vemos cómo se clasifican los impuestos, pero mucho más importante es la gráfica. Aquí en esta gráfica, ven que nos cambió acá. Acá en esta gráfica es el gasto público de la Federación Rusa y está en porcentual, o sea, lo que va destinado respecto al total del gasto público de ese mismo año. Entonces vemos como siempre el máximo por mucho siempre ha sido la política social. Aquí es donde se ven los efectos progresivos y redistributivos del ingreso, porque si bien en cuanto a los impuestos suelen ser los mismos para todos, pues porque si no se desincentivaría la acumulación de capital. Y asimismo, entonces, es en el gasto público donde se ve ese cambio, ¿no? Entonces, aquí tenemos que los principales gastos del gobierno ruso son en administración del Estado, en economía nacional, política social que puntea, y los que son recientes, por decirlo así, que vienen desde el 2010,
2016, 17, 18, 19 los marcan 0% porque pues no hay datos, supongo que no se tenían en cuenta o el gasto no era tan significativo para ponerlo en la contabilidad nacional. El departamento, se sacan, estos datos los saqué el Ministerio de Finanzas de Rusia y bueno, el mínimo gasto se ve más que todo pues en lo público municipal, en deportes y no más. Educación también tiene un gran aporte, como podemos ver, es como del tercero más o menos, en donde más se gasta. Y bueno, eso es todo por hoy. En el cuarto punto podemos observar el gráfico, que es de la oración propia, con datos tomados del Federal State Statistics Service de la Federación de Rusia. Y podemos observar en primer lugar la relación existente entre la tasa de recaudo y la deuda pública. Se puede observar que el gobierno ruso mantiene una tasa de recaudo más o menos constante y sin grandes perturbaciones. Esto es debido a que su deuda pública no se financia a partir de este rubro. Y esto debido a que el incremento de los impuestos destinados a pagar la deuda podría incrementar en el largo plazo. Como se puede evidenciar en Rosengart y Stiglitz, algunos de los efectos podrían ser la reducción de la expectativa de ahorro y el crecimiento de la deuda, lo cual disminuiría el nivel de la producción y aumentaría las tasas de interés, y junto a ellas también aumentaría el costo de la deuda. La gran disminución de la deuda pública que se da en el periodo 2000-2008 corresponde al aumento de los ingresos por concepto de exportaciones. Sin embargo, a partir del 2008 las empresas y bancos rusos empezaron a endeudarse con bancos europeos y norteamericanos, lo cual generó una dependencia a este tipo de créditos. Por esta misma razón también se ha incurrido en adoptar el financiamiento externo, lo cual ha podido aumentar los niveles de deuda. Ya en segundo lugar, y para finalizar, respecto a la relación entre la deuda pública y el déficit fiscal, es posible observar periodos de déficit correspondientes a los años 2009, 2015, 2016 y 2017, lo cual está relacionado con los leves aumentos en la deuda pública durante estos mismos periodos. Según Rosengart y Stiglitz, cuando el Estado incurre en un déficit debe endeudarse para pagar la diferencia entre sus gastos e ingresos. Y la consecuencia inmediata de estos aumentos en la deuda corresponderían a que el Estado debe pagar más intereses, lo cual contribuye a que aumente el déficit. Y otra de las consecuencias de este endeudamiento sería la reducción de la producción por reducción en la inversión y también el traslado de una carga del gasto actual para futuras generaciones. Finalmente, una de las consecuencias es que el desahorro público no estaría contrarrestado por el ahorro privado. Y eso sería todo por ahora. Amén.